Ok, este contactor es de la bobina 24 voltios y de 40 amperios. Muy bien, perfecto. ¿Qué es un contactor, verdad? Estos son los contactos, estos que estamos mirando que están cerrando. Estos son los contactos. Y esta es la bobina. Esta es la bobina, la que está a los lados. Si se puede ver, ahí está la bobina. Pues aquí en estas dos partes es donde se conectan los 24 voltios. El control, ¿verdad? De 24 voltios. Muy bien. ¿Cuál es la definición de un contactor así de una manera muy práctica? Es un dispositivo electromagnético que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, yo le voy a meter voltaje aquí y va a generar un movimiento mecánico. O sea, este es un movimiento mecánico, esta se podría decir que es energía mecánica, y si yo conecto aquí 24 voltios, la energía que yo le estoy metiendo es energía eléctrica. Entonces, prácticamente, volvemos a la definición, es un dispositivo electromagnético que convierte la energía eléctrica en energía mecánica a través de inducción magnética, con el objetivo de cerrar contactos o de abrir contactos para que fluya o deje de fluir una corriente a través de los contactos y de esa manera pueda prender un compresor, un motor, etcétera. Hay contactos que son normalmente abiertos, como en el caso de este contactor, es normalmente abierto cuando le alimentamos o cuando conectamos 24 volts, los contactos cambian de posición y se cierran. Puede haber otros contactos que sean normalmente cerrados y cuando alimentemos con 24 voltios se abran. Y también puede haber combinaciones. Nos vamos a enfocar en este contactor nada más y vamos a trabajar con una sola línea, con una sola línea. Vamos a hacer el dibujo, ¿va? Del pequeño diagrama. Va a ser el primer diagrama que vamos a hacer. Este que está aquí es un transformador. Vamos a ver si se alcanza a mirar. Eh, es de primario 120 voltios, secundario 24 voltios. Quiere decir que yo tengo que conectar aquí en estos dos terminales 120 voltios y si el transformador está bueno, yo voy a tener en su salida 24 voltios, o sea, en esta parte que está aquí. Devanado primario, devanado secundario. Perfecto. En el diagrama este que estamos viendo, este transformador es este que está aquí, ¿verdad? Aquí es el devanado primario y aquí es el devanado secundario, para que se entienda. Y el contactor prácticamente lo hice muy parecido para que no se confunda. Aquí están los contactos, que sería este contacto y la bobina vendría siendo de aquí a acá, en el contactor vendría siendo de aquí para acá. Aquí va a haber dos diagramas, un diagrama de potencia y un diagrama de control. El diagrama de potencia es el peligroso y el diagrama de control es el que no es peligroso, ¿va? Muy bien, entonces lo primero que voy a conectar es mi suministro de 120 voltios. Entonces, al conectarle yo 120 voltios al devanado primario, yo voy a tener una alimentación aquí de 120 voltios y voy a tener una salida de 24 voltios, ¿verdad? Muy bien. Quiere decir que ya tengo 24 voltios aquí. Quiere decir que de esos 24 voltios yo puedo decir que está saliendo un común de 24 y aquí está saliendo el 24 voltios, ¿va? Muy bien. Entonces, el común de 24 voltios lo voy a conectar a una parte de lo que es la bobina, a un costado de la bobina. Es como si lo conectara, pues, en esta parte que está aquí. Si se fijan, aquí parece que son dos terminales independientes, pero en realidad es un puente lo que tiene ahí, ¿verdad? Es un puente, quiere decir que lo puedes conectar en cualquiera de las dos partes. Ahí se conectó en una de estas. Sería la misma que el dibujo, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo conectara este 24 voltios directamente para acá, para la otra parte de la bobina, en el momento en que yo conecte mi suministro de energía y prácticamente tenga yo en mi entrada 120 y a su vez en su salida 24 voltios,
yo voy a tener 24 voltios en la bobina y en este momento, en el momento en que yo le meta lo que es el voltaje, el contacto va a cerrar o debe de cerrar si es que la bobina está en buen estado, ¿no? Lo que es la bobina. ¿Ok? Pero yo no quiero que suceda eso. Yo no quiero que suceda eso. Yo quiero poderlo controlar con este switch. Entonces, voy a borrar este cable y en lugar de conectarlo directo, lo voy a pasar a través del switch primero y después lo voy a mandar a la bobina. Es decir, cuando yo conecte este switch, cuando yo lo cierre este switch, entonces, ¿qué va a pasar? Va a permitir que le entre 24 voltios. ¿Y qué va a suceder con estos contactos? Estos contactos van a cerrar, ¿verdad? De la misma manera que están aquí. Van a cerrar. Muy bien. Entonces, aquí, si yo hago este circuito, pues el foco no va a prender, ¿verdad? No va a prender el foco porque no está conectado nada del foco. Ahora yo tengo que conectar el foco, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, lo que acabo de dibujar nada más es el área de control. Quiere decir que estoy dibujando todo lo que se alimenta con 24 voltios, ¿verdad? Claro, al transformador le tengo que meter en el devanado primario, lo tengo que alimentar con 120 voltios, ¿verdad? Y yo voy a tener en el secundario 24 voltios y estoy conectando un switch para poderlo controlar, ¿ok? Pero al final de cuentas lo que yo quiero es prender este foco. ¿Este foco con cuánto se alimenta? Con 120 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Lo que voy a hacer es de que voy a, en este caso, mandar una línea para acá y la voy a conectar directamente al foco, a una parte del foco, ¿ok? Si yo conectara la otra línea directamente al foco, el foco prendiera, pero yo no quiero que prenda de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? La otra línea la alimento a la entrada de uno de los contactos. No necesariamente, o sea, no a uno de los contactos nada más. Es decir, puedo utilizar este, pero si utilizo este, el otro cable de su salida va a ser aquí. ¿Ok? Yo puedo utilizar cualquiera de los dos contactos para esta práctica. Si uso el izquierdo, no hay ningún problema. La regla nada más es de que si uso el primero para la entrada, tengo que usar el mismo primero para la salida. ¿Ok? Si decido utilizar el segundo contacto, no hay ningún problema. La regla es que lo que yo conecte a la entrada, bueno, en el mismo segundo lo conecta en la salida. ¿Ok? Bueno, yo voy a estar utilizando el contacto, el que está el primero, ¿no? Muy bien. Y de aquí lo voy a conectar. ¿Ok? Voy a borrar aquí esto para que no me estorbe. Que lo voy a conectar aquí. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que aquí ya está hecha la conexión. ¿Se fijan? Quiere decir que cuando yo este switch lo cierre, yo voy a tener 24 voltios en la bobina. ¿Y qué va a pasar con estos dos contactos? Estos dos contactos van a cerrar, ¿verdad? Van a cerrar, que pasaría lo mismo que esto. Cuando yo conecte 24 voltios aquí, los dos contactos estos van a cerrar y van a permitir el flujo del voltaje de la corriente a través de lo que es el contacto. Es decir, como el foco ya tenía aquí el neutro y le faltaba la L1, le faltaba aquí, pero cuando el contacto ya cierre, la L1 va a pasar a través del contacto, va a alimentar al foco y el foco va a prender. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí va una explicación rapidita, ¿no? De la primera práctica que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar? Un contactor, ¿verdad? Con bobina de 24 voltios. Este es el que vamos a utilizar. Puede ser de dos contactos o de un contacto. ¿Ok? Contactos normalmente abiertos. Muy bien. Y vamos a ocupar, en este caso, un transformador
de 120 a 24 voltios, un transformador. En el dibujo podemos mirar que este es el transformador y este que está aquí es el contactor. También vamos a necesitar un switch, un interruptor y un foco, ¿no? Y vamos a utilizar dos plogas. Esta que está aquí es una ploga y esta otra que está aquí, o clavija, como le quieran llamar, ¿va? Muy bien. Entonces, la idea es que yo con un plug alimente a mi transformador en el devanado primario. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar 24 voltios. ¿Ok? Una línea de 24 voltios va directamente a una parte de la bobina y la otra también debe de ir a la otra parte de la bobina, pero la voy a pasar primero a través de un switch para que yo pueda controlar ese voltaje que llega a la bobina con el switch. Es decir, si yo lo quiero apagar, pues yo lo puedo apagar de esta manera, ¿va? Y si lo quiero prender, cierro el circuito y va a prender. ¿Ok? Estamos hablando de que esto azul es el diagrama de control, es de 24 voltios. Y ahora me voy al diagrama de potencia. El diagrama de control se va a conectar en la bobina. Esta es la bobina del contactor, ¿verdad? Ahí se mira la bobina. Yo necesito conectar 24 voltios en esta parte, en la izquierda y en la derecha, aquí, ¿verdad? Muy bien. Y los contactos son estos. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a lo que es la otra conexión, el otro circuito, el circuito de potencia. Yo tengo otro plug aquí de 120 voltios. Yo tengo aquí L1 y tengo neutro. Y aquí tengo L1. ¿Ok? Cuando yo conecto este plug, yo voy a tener aquí 120 voltios. Voy a conectar el neutro directo al foco. Ya se quedó conectado directo al foco. Y el L1 lo voy a pasar a través de los contactos, a través de un contacto de mi contactor y ya lo voy a conectar a mi otro lado del foco. Es decir, cuando yo cierre, si está abierto el switch, estos contactos están abiertos. Si el switch está abierto, ¿cómo están los contactos? Están abiertos, ¿verdad? Pero yo cuando cierro este switch, le llega el voltaje a la bobina del contactor, se genera el campo magnético y en los contactos, ¿qué pasa? Cierran, ¿verdad? Los contactos cierran, esos contactos van a cerrar y ¿qué va a pasar? Todo lo que yo tenga aquí en la entrada, ahora lo voy a tener en la salida. Aquí tenía la L1, ahora la L1 la voy a tener a la salida, por lo tanto ya le va a llegar al foco y el foco va a prender. Muy bien. Entonces, espero que lo hayan entendido bien, pero para que lo entiendan mejor todavía, mejor vamos a enseñarles esto. Ok, perfecto. No, eso no era lo que les quería enseñar. Más bien les quería enseñar, permítanme, esto que está aquí. Muy bien. Aquí no utilicé dos plogas precisamente porque en realidad no se requieren así estrictamente, pero es importante si las quieren utilizar, pues está bien, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos esta ploga que tengo yo, que es la que conecta, en este caso, el voltaje. Y lo único que hice yo aquí es una derivación para evitar utilizar dos plogas, ¿verdad? Yo tengo 110 aquí, tengo L1 y tengo neutro. Y vamos a enfocarnos primero en el diagrama de control. Yo estoy conectando dos cables en el devanado primario, ¿verdad? 120 voltios. Y en mi salida, que son estos dos cables, ¿tengo cuánto? Tengo 24 voltios. Un cable va directo allá a la bobina, a una parte de la bobina, y el otro cable lo paso a través de este switch y yo cuando cierre el contacto del switch le va a llegar el 24 voltios a la bobina y hasta ahí se acaba el circuito de control. Ahora nos vamos a ir al circuito de potencia. Yo tengo igual este derivativo de 110, el neutro lo paso y lo conecto directamente al foco y la L1 la pongo en la parte de la entrada de mi contactor, donde está mi contacto que va a cerrar. Y en la salida conecto el otro cable que va a cerrar el circuito y que va a alimentar al foco. Es decir, por este es el neutro y aquí viene la L1. La L1 está en la entrada del contactor
pero cuando cierre, en este caso el contacto, ya lo voy a tener a la salida y de esa manera va a poderle llegar la L1 al foco para que prenda. ¿Ok? Muy bien. Si yo, por ejemplo, activo manualmente el contactor, el foco va a prender. ¿Ah? Pero aquí yo estoy, en este caso, activándolo de manera manual. Lo que yo quiero es activarlo con una energía eléctrica de 24 voltios, controlada por un interruptor. Entonces yo lo que tengo que hacer es cerrar el circuito, escuchan el ruido del contactor, se generó el campo magnético, se convirtió la energía eléctrica en energía mecánica, cerró el contacto, pasó la L1 de estar en este cable hacia el otro cable y por lo tanto el foco prendió, ¿verdad? Esa es la primera práctica que tienen que hacer. Muy bien. Muy bien, pues espero que lo hayan entendido de una manera muy práctica. Espero que lo hayan entendido y pues si no lo entendieron, pues hay que verlo otra vez y luego otra vez, ya saben. Bueno, nos vemos, ¿eh? Nos vemos.